Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia, del despertar espiritual y cómo todo eso se ve en la cotidianidad de nuestro día a día. Estoy muy emocionada de volver después de varias semanas de estar ausente por acá. Acabo de tener a mi bebé, bueno, ya hace mes y medio y no veía la hora de regresar a este espacio increíble donde tocamos diferentes temas profundos a nivel de nuestra psique, a nivel de nuestras creencias, pero que al mismo tiempo se ven reflejados en lo más cotidiano de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando la vida no responde como tú quieres o como tú esperas, porque en este mundo actual, moderno, donde hay tantos mensajes sobre la ley de la atracción, sobre cómo crear tu vida, cómo diseñar tu vida, y hablo de esto, ahorita yo estoy lanzando mi taller de visión, que es cómo crear tableros de visualización aterrizados, coherentes y que se puedan activar energéticamente y no solamente crear un collage de imágenes lindas, sino algo que sea coherente a lo que estamos construyendo. Por eso mismo quise traer este tema porque creo que empezamos a llenarnos de muchísimas expectativas con respecto a toda esta nueva entre comillas, información que está resurgiendo. Entonces no es nueva, es ancestral, es súper antigua, pero, pero parece nueva porque está resurgiendo y refluyendo nuevamente en este momento de la humanidad. Y creemos que con estas técnicas y como con esta nueva forma de ver el mundo y de ver la vida, seríamos dueños absolutos de nuestra realidad y tendríamos la potestad de cambiar lo que nosotros quisiéramos o de diseñarla a nuestro gusto. Es, es cierto y no del todo. Y de eso hablamos muchísimo en Visión, de cómo nosotros co-creamos la vida, co-creamos la experiencia. Y cuando hablamos de co-crear, estamos hablando de una interacción entre distintas partes, que en este caso sería tu cerebro, tu alma, el campo cuántico, ¿no? Como la energía que está disponible en tu realidad y, y la fuerza divina, y Dios, la fuente, como tú le quieras llamar. Pero es una co-creación entre diferentes partes, porque la realidad es que nosotros, los seres humanos, en este momento de nuestra evolución, no tenemos aún la capacidad energética y de conciencia para doblar la realidad en algunos aspectos. O sea, yo puedo cambiar la perspectiva de mi vida, yo puedo con mi energía empezar a atraer diferentes situaciones y con eso transformar lo que yo considero mi realidad, 100%, pero yo no me puedo parar al frente de una flor y hacerla cambiar de color solo con mi intención, al menos no todavía. Cuando vamos evolucionando en la escalera de evolución de conciencia y nos vamos volviendo seres más amplios y como más expandidos energéticamente, esa capacidad de ir transformando y creando y recreando a partir de la energía se va fortaleciendo y vamos pudiendo hacer otras cosas, que es, ya entraríamos a hablar de cómo funcionan estas jerarquías angelicales y los serafines y como toda la jerarquía que va creando y dando forma a la realidad. Los Elohim son justamente los maestros, digamos, de la forma, los que le dan forma a la vida en un planeta, por ejemplo. Entonces son entidades, seres que tienen la capacidad de, con su intención, con su pensamiento, crear forma física. Nosotros todavía no estamos ahí, todavía estamos en la tercera densidad, cuarta densidad de conciencia, estamos entrando ya, o bueno, ya entramos a abrir el corazón, a expandirnos desde ahí y empezamos a despertar estas nuevas habilidades que venían dormidas porque estábamos viviendo un mundo o una vida muy hipermaterialista, donde todo venía desde el esfuerzo, todo venía desde el sacrificio físico, todo venía desde la mente racional, y nos estamos reabriendo a este conocimiento de
también lo puedo hacer si empiezo a gestionar mis emociones. También puedo cambiar la energía de mi vida si empiezo a transformar mi perspectiva, que esa parte es súper importante porque nuestro cerebro tiene un mecanismo que nos ayuda a identificar oportunidades, situaciones, vínculos a partir de lo que le estamos programando por dentro, a partir de lo que le estamos mostrando constantemente. Por eso una persona o una sociedad que está, por ejemplo, en mucho contacto con programas de televisión, de radio, mucho contenido dramático, novelas, usualmente tiende a ser una sociedad más dramática. Eso sucede muchísimo en las sociedades latinoamericanas, en Colombia. Yo soy de Colombia y lo puedo decir por experiencia propia. En sociedades como la mexicana también ocurre un montón, y es que estamos criados a partir de estos programas de radio, de televisión, cine, culturales, tan dramáticos, donde hay tanto drama constante, que es lo que buscamos por fuera, es lo que empezamos a buscar en nuestras relaciones. Empezamos a sentir que el drama significa que la relación está viva, y empezamos como a materializar eso que estamos aprendiendo a partir del contenido que estamos consumiendo. Eso lo hace nuestro cerebro a partir de la memoria asociativa y la memoria reticular. Y nos vamos dando cuenta que nuestro cerebro, o sea, nuestro cuerpo físico, porque ya ahí entran nuestras hormonas, todos nuestros sistemas, nuestros órganos, están también conectados a todo nuestro lado energético y todo nuestro lado espiritual. Entonces, vamos cayendo en la conciencia de que somos seres que tienen múltiples dimensiones, es decir, una dimensión mental, una dimensión emocional, una dimensión física, una dimensión energética, y que por ende funcionamos como un todo. Y cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a recopilar y alimentarnos de contenido y de información que nos dan más conocimiento acerca de todo esto, como todo el conocimiento que hay hoy en día de la ley de la atracción, o toda la información más bien que hay hoy en día de la ley de la atracción, de cómo atraigo mi realidad, de los tableros de visualización, de la meditación, bueno, de todas estas herramientas que son magníficas, pero que muchas veces a gran cantidad de información, mucha profanación, ¿no? Cuando hay muchísimo allá afuera, mucho de eso está profanado, mucho de eso no está bien traducido, no está bien anclado. Entonces empezamos a caer en la malinformación, a malinformarnos, a desinformarnos y a crear estas expectativas de que si yo hago X o Y cosa, entonces mi vida se debería ver de X o Y manera. Y siento que en este momento se amplía no solo al plano espiritual, sino que estamos viviendo un momento de la humanidad donde también hay una fuerte tendencia al bienestar, una fuerte tendencia a cambiar nuestros hábitos, a hacer ejercicio, alimentarnos mejor, pensar mejor, hacer journaling. Como que hay muchos impulsos, muchas invitaciones de cuentas en redes sociales y en el internet a transformar nuestros hábitos para transformar nuestra realidad. Y se empieza a volver casi que una forma de creer que si yo sigo ciertas reglas, y si yo como impecable, y si yo me levanto todos los días en el club de las 5 de la mañana y trabajo todo el día y hago ejercicio y me tomo mis suplementos y cambio el agua que tomo y hago esto y lo otro y medito, y entonces mi vida va a transformarse y yo me voy a transformar inmensamente. Y sí y no. Y de esto va este capítulo, porque quiero contarles un poquito cómo ha sido mi experiencia con la maternidad, no para entrar a volvernos un nicho de maternidad, sino porque igual esto le puede resonar a cualquier persona, hombre o mujer, con hijos o sin hijos, o sea, es independiente a eso, pero yo lo viví a través de la maternidad. Yo soy una persona que está muy metida en nuevos hábitos de bienestar, que me encanta estar como probando nuevas cosas para mejorar mis hormonas, mejorar cómo me siento, cómo me veo, y no en términos como tan hipermaterialistas y físicos, sino sentirme desinflamada para sentirme mejor.
quitarme las ojeras con las que cargaba durante años y años para sentirme diferente, para que mi cara se vea más fresca, para sentirme más despierta, empezar a buscar plantas, empezar a buscar nuevos hábitos, escribo, medito, sostengo una relación espiritual muy fuerte porque de ahí viene mi entrada a todo este mundo y a emprender y a cambiar mi realidad que parece ya que hubiera sido en otra vida literal. Pero cuando yo quedo embarazada, y creo que ya había hablado de esto en el capítulo anterior, cuando yo quedo embarazada, empiezo a sentirme muy mal, muy, muy mal. Tuve vértigo gestacional, eso quiere decir que estuve hasta los 6 meses, más o menos, vomitando todas las mañanas, todos los días, con mi olfato supremamente sensible. Yo ya tengo mis sentidos bastante sensibles, soy bien sensorial, de ahí mi capacidad como de canalizar cierta información. Desde niña soy así. Ahora imagínense estos sentidos tan alterados que ya se sentía mal, o sea, yo ya me sentía mal constantemente, no podía tener mis perros cerca, todo me olía demasiado fuerte, la luz me pegaba demasiado fuerte, entonces vivía con las cortinas cerradas, tenía vértigo porque el oído estaba demasiado sensible, entonces no me podía parar de la cama porque me mareaba muy fácil, vivía con rebote, con náuseas, pero a un nivel muy exagerado, o sea, no las náuseas normales de un embarazo, sino fue un vértigo gestacional, o sea, fueron 6 meses de estar casi todos los días en mi cama, pasar de leer todos los días, escribir todos los días, entrenar todos los días, meditar todos los días, a no poder hacer ninguna de esas cosas porque escribir me daba rebote, leer me daba mareo, o sea, todo lo que yo consideraba que eran mis anclas y mis salvavidas del día a día desaparecieron de mi rutina de un día a otro. Igual que la alimentación que llevaba porque no me entraba nada, yo tomaba jugo de apio todas las mañanas, me encanta, me fascina, vomitaba todas las mañanas cada vez que intenté tomar jugo de apio durante 9 meses. O sea, esto no paró cuando se fue el vértigo, esto fue todo el embarazo. Y, y durante ese tiempo aún así seguí trabajando, seguí dando sesiones, empecé mi proyecto en Ringana con el que tengo un equipo hermoso que fue creciendo mes a mes. Aún así, cuando ya me sentí mejor, iba al gimnasio, hacía pesas, intentaba alimentarme de la mejor forma para mi bebé y para mí, pero me seguía sintiendo mal. Estaba súper inflamada, mi cuerpo se inflamó un montón. Yo que hago drenajes linfáticos, yo que me levanto, activo mi sistema linfático, me subo al trampolín, me hago cepillado en seco. Y fue en ese momento, a través de los meses y las semanas del embarazo, que empecé a reflexionar acerca de esto, de qué sucede cuando la vida no responde como nosotros racionalmente creemos que debería responder. ¿Qué sucede cuando yo creo que estoy haciendo todo lo que debería hacer y aún así la vida no está respondiendo como yo creería que debería responder? Porque yo creía que si seguía todas esas reglas que a mi modo de ver eran impecables y me hacían tan feliz y me alineaban tanto a mí, pues entonces tenía que tener un embarazo súper sano y súper liviano e iba a poder entrenar todo el embarazo e iba a estar cero inflamada y mi cuerpo iba a estar magnífico y nada de eso estaba pasando. Me subí 20 kilos, sí, posiblemente 20 kilos de agua, de cosas que mi cuerpo necesitaba para formar a mi bebé. Es decir, en ningún momento me sentí reclamándole a mi cuerpo nada, para nada. Pero sí entré en esta reflexión de, ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis expectativas? ¿Qué pasa cuando la vida no está respondiendo a lo que yo racionalmente siento o creo que debería ser? Y ahí se abrió nuevamente lo que siempre se abre dentro de mí cuando estoy teniendo como alguna revelación, un aha moment importante en mi proceso, y fue el de la aceptación radical. Y la aceptación radical no como, ay, dejar que las cosas sean como tienen que ser y yo simplemente dejarme llevar por la corriente, no desde ahí, sino desde recordar que mi proceso y todo lo que sucede en mi proceso
tiene que ver con las pruebas que mi alma, o sea, yo, esa parte de mí, esa conciencia superior que yo ya soy, así hoy en día acá encarnada, no me acuerde de todo eso, está eligiendo para mí. No todo es un castigo, no todo significa que yo lo esté haciendo horrible, algo me esté faltando, no esté esforzándome lo suficiente, los hábitos no estén tan bien como deberían, no esté tomándome el suplemento que debería. No, quizá todo eso que yo estaba atravesando tenía información y un valor súper importante y súper relevante para mi camino, para mi experiencia y para mi crecimiento. Justamente esa aceptación radical de recordarnos que nuestra vida no tiene por qué ser una vida de película, no tiene que ser la vida perfecta de redes sociales de las influencers o los influencers que vemos, que además curan y editan el contenido que están mostrando, porque eso es una red social, no están 24 horas proyectando todo lo que viven, por más transparentes que seamos en redes sociales, solo estamos mostrando una partecita porque no estamos 24/7 al aire. Y volver a entrar a nuestro universo, cerrar la puerta a otros universos en el sentido de dejar de estar viviendo en el universo de Pepita, que de pronto tuvo un embarazo más fácil, de Juanita, que de pronto quedó embarazada más fácil, de Alvarito, que consiguió el trabajo súper rápido. Estoy poniendo múltiples ejemplos porque, como les digo, yo lo aprendí a través del proceso de mi maternidad o previo a mi maternidad, pero, pero esto lo vemos y lo vivimos todo el tiempo a toda hora, porque creemos que si actuamos de X o Y manera, si somos positivos, si cantamos mantras, si hacemos yoga, si nos levantamos temprano, si nos alimentamos bien, entonces nos podemos saltar las pruebas de la vida. Y la realidad es que, claro que por favor cuidémonos y por favor seamos conscientes y alimentémonos mejor y entrenemos y tomemos el sol y hagamos todas esas cosas que nos encantan para ser el glitch del sistema y volvernos seres súper fuertes y súper conscientes. Claro que sí, por favor sigamos en ese camino, pero recordemos que la vida está viva. O sea, la vida no se llama así porque es un nombre genérico que le quisimos poner a esta experiencia. La vida se llama así porque está viva, porque es orgánica, porque es maleable, porque es cambiable, porque nos cambia a nosotros, nos atraviesa a nosotros. Y así como nosotros tenemos la potestad de cambiar a la vida a través de nuestros pensamientos, de sanar nuestras emociones, de transformar nuestra perspectiva, la vida también nos atraviesa. Y esa es la idea de estar vivos justamente, que la vida con sus subes y bajas nos vaya moldeando y nosotros permitamos que se dé ese cambio y que nos podamos volver un poquito más flexibles a través de esas experiencias. No siempre van a ser experiencias gratas, no siempre la vida va a responder como nosotros queremos a lo que nosotros estamos haciendo. Y es justamente en ese momento en el que siento que debemos bajar la cabeza en términos de humildad y recordar que la sabiduría viene detrás de la puerta de la humildad. Que cuando nosotros somos humildes en el sentido de la virtud, no humildes de dejarme cachetear y pisotear por todo el mundo, eso no es ser humilde, eso es ser complaciente. Humilde me refiero a tener la capacidad de recordar y de reconocer que yo puedo aprender de otros, que yo puedo aprender de lo que me está sucediendo, que yo puedo aprender de la vida, que no me las sé todas, que el universo tiene unas formas muchísimo más sabias y más grandes que yo de llevarme al lugar donde voy a crecer, al lugar donde me voy a expandir, que ese es otro punto. A veces creemos que estar conectados a nuestra espiritualidad y a nuestro poder creador es solamente confiar en que mis deseos se van a hacer realidad en algún momento y que eso es tener fe. Y yo creo que la fe es más profunda y más radical, y la fe nos pide que seamos más profundos en el sentido de no se trata de que si quieres un carro rojo entonces confíes en que la vida te va a dar en algún momento un carro rojo, y puede que suceda, pero va más a profundidad en el sentido de yo confío que la vida me está llevando por el camino de mi más alto bien, que estas pruebas que estoy atravesando son el alimento y el portal a transformarme en la versión que yo quiero transformarme de mí,
a crear esa felicidad, esa tranquilidad, esa sabiduría por la que tanto he pedido. Y no sé cómo eso se vea y de pronto no se va a ver como yo me lo estoy creando en mi mente racional, pero confío plenamente en que este es el camino a que todo eso se haga realidad. Eso para mí es la fe. Eso para mí es la humildad, es tener la capacidad de saber que estamos conectados a una inteligencia muchísimo más amplia que nuestra mente racional, que es nuestra alma, que sería como ese ser superior, esa versión de nosotros que tiene muchísima más conciencia y que está constantemente diseñando con nosotros esta experiencia que llamamos vida, sin olvidar a Dios, que es también esa fuerza aún más sabia, porque es infinitamente sabia, infinitamente consciente, infinitamente presente, que sabe lo que está haciendo, que reconoce todos los caminos, porque ve muchísimo más que nosotros. Y confiar es justamente eso, confiar en un poder superior, confiar en que el universo, Dios, la fuente, están conspirando conmigo a mi favor, hacia ese lugar donde yo me transformo en la persona que siempre quise ser, no tanto en si esa persona que voy a ser va a tener el carro rojo o no. Y entonces me quedo acá esperando, confiando a que el carro rojo llegue en algún momento, porque ¿qué pasa si el carro rojo llega, pero no es el camino a sentirme como yo creo que me voy a sentir con el carro rojo? Porque usualmente eso que nosotros deseamos y queremos y anhelamos tiene detrás un anhelo mucho más grande y mucho más profundo. Y cuando nosotros queremos el viaje, la casa, el carro, el cuerpo, usualmente lo que realmente estamos anhelando detrás de eso es algo mucho más profundo, es seguridad económica, es confianza en mí mismo, es amor propio, es no sentirme solo. Son cosas mucho más profundas porque los seres humanos somos profundos, tenemos profundidad. Y cuando recordamos que hay algo detrás de eso, podemos recordar que lo que realmente estamos buscando es eso más profundo. Y ahí sí puede entrar la humildad de universo, muéstrame, muéstrame cuál es el camino a que yo me convierta en una persona más sabia. Universo, muéstrame cuál es el camino a que yo me convierta en una persona más responsable, más amorosa, más humilde, más llena de fe, más llena de confianza, cualquiera de las anteriores o todas. Y en ese momento se me abre la perspectiva a, ok, de pronto este es el camino, de pronto este camino lleno de retos, de pronto este camino que se ve más empedrado de lo que yo pensaba, es el camino a esa transformación que yo tanto estoy buscando. La vida no siempre va a responder como queremos, no porque nos esté castigando, sino porque se nos están abriendo las puertas a convertirnos en esas personas que realmente queremos ser, que en el fondo de nuestro corazón queremos ser, mucho más allá del plano físico, mucho más allá de los deseos materiales, que no siempre se ven como un carro, una casa o una cosa. A veces los deseos materiales siguen siendo el cuerpo, el pelo, la relación, el matrimonio, los hijos, porque siguen siendo cosas muy tangibles, cuando en realidad lo que quiero es más profundo, lo que quiero es amor incondicional, lo que quiero es sentirme confiada conmigo misma, lo que quiero es expandir mis talentos, lo que quiero es vivir de lo que amo, lo que quiero es sentirme en una misión. Nuevamente, somos seres inmensamente profundos. Reconoce tu profundidad. Siéntate contigo a reconocer tu profundidad. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente añoro? ¿Qué estoy buscando detrás de estas expectativas que yo tengo con mi proceso del embarazo? Que fue muchas veces frustrante, o sea, muchas veces yo en la cama sin poderme mover, a oscuras, yo lloraba y decía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy acá sentada, acostada? Ni siquiera me podía sentar, acostada de lado, aplastada en un colchón, si siempre he dado lo mejor de mí para que mi cuerpo sea fuerte, para que mi cuerpo esté sano, para que mi mente esté fuerte, sana, para que mi bebé tenga una experiencia de llegada acá a la tierra consciente, sana, liviana, y no se estaba sintiendo así. Y al principio costó, costó lágrimas, costaron pensamientos intrusivos, costó tiempo el caer en esta conciencia de, ok, yo no soy dueña de esta experiencia, yo hago parte de esta experiencia y puedo pedirle
o intencionar de una u otra forma esta experiencia, pero necesito ser humilde para poderle encontrar la razón de ser a esto que estoy viviendo. Y cuando solté un poco eso, pude empezar a reconocer como, wow, y me empezó a llegar esta información, porque así funciona el mundo y así de mágico es el universo, que cuando uno suelta y abre la perspectiva, no solamente son las tomas de conciencia o como las revelaciones internas que uno tiene, sino que empecé a tener sueños como que me respondían lo que yo estaba preguntando, empecé a encontrar información en lo que leía, en lo que estaba estudiando, de cómo el embarazo es un proceso espiritual, se abre la kundalini, o sea, empecé a estudiar un montón de eso y me empezó a hacer un montón de sentido, que cuando la mamá está canalizando un alma que es fuerte, un alma, digamos, amplia en su nivel de conciencia, muchas veces su kundalini como que es como si le cayera un rayo, ¿no? Como que me parte un poquito un rayo y mi cuerpo físico empieza a batallar con sostener toda esa energía. Y me empecé a sentir muy afortunada. Y claro, nunca amé el vértigo, ¿sí? No se trata como de amar lo que te está retando y lo que te hace sentir mal, pero empecé a verlo de una forma muy distinta y empecé a atravesarlo de una forma muy distinta y ya empecé a adaptar mis hábitos a lo que sí podía hacer. Entonces pasé de quejarme y llorar porque no podía escribir, y para mí escribir es una forma realmente de atravesar mi realidad, a escribir una vez a la semana, y en un momentico que me sintiera bien escribía cómo me había sentido en esa semana, y fue muy lindo porque logré hacer este ejercicio que hoy tengo en mi journal de mis 40 semanas, 41 semanas de embarazo registradas en journaling. Quizás no todos los días, porque no tenía la fuerza para hacerlo, no podía hacerlo, pero todas las semanas quedaron registradas en mi journal. Y fue muy lindo porque después una amiga que es Dula me contó que se supone que cada día de la cuarentena, cuando tú tienes un bebé, cuando tú tienes un trabajo de parto, entras en un proceso de cuarentena. Son 40 días principales en los que tu cuerpo está volviendo como a restaurarse y tus órganos se están volviendo a poner en su lugar y tu útero se está contrayendo. Son 40 días principalmente. Después seguimos en rehabilitación de todo este proceso, pero son 40 días los más fuertes. Y ella me contó que estos 40 días se parecían mucho a las 40 semanas del embarazo. Entonces fue muy lindo porque tenía yo en mi journal las 40 semanas de embarazo y lo podía estar revisando y viendo en mis 40 días de cuarentena. Fue un ejercicio súper lindo que se dio soltando mis expectativas de que yo iba a poder seguir escribiendo todos los días, entrenando todos los días, haciendo mi vida como si nada. Y fue súper aleccionador y abrió la energía de la humildad de, juepucha, yo no soy dueña de todo, y que haga las cosas como yo creo que debería hacerlas no me asegura que la vida vaya a responder como yo quiero, porque la vida no me obedece a mí. La vida simplemente está en una interacción constante conmigo y me atraviesa y yo la atravieso a ella, pero yo no mando en la vida y no puedo pararme desde este lugar con tanto ego, podríamos decirlo, tanto ego espiritual inclusive, de creer que si yo hago las cosas y si yo soy la reina de wellness y si yo sigo todas las reglas del bienestar y del fitness y de la espiritualidad y del mindfulness, entonces voy a pasar la vida de largo y me voy a saltar todos sus aprendizajes, porque no es así. Entonces, a lo que voy con esto es, si tú sientes que lo estás haciendo todo y que todo lo estás haciendo bien y que no entiendes por qué la vida está respondiendo desde otro lugar, yo vengo a decirte, respira, que muy posiblemente eso que estás atravesando es un portal a tu transformación, muy posiblemente es una prueba que te va a llevar a convertirte en la persona que tanto dices que quieres, muy posiblemente ese es el sendero que te va a llevar a una versión de ti que puede vivir la vida que tú quieres en términos profundos. Otra vez, no con la casa que quieres y el carro que tienes, que quieres, que posiblemente igual se dé así, ojalá,
Siempre les deseo lo mejor y lo que ustedes desean, pero quizá tu alma te está llevando es por el camino de la profundidad, de convertirte en una mejor persona, en una persona más consciente, en una persona más agradecida, y no solo en la persona que tiene la casa, el carro, la beca, la relación, el novio, la novia, el esposo, la esposa, la familia perfecta, sino a esa persona que tiene la capacidad de recoger sus aprendizajes, de transformarse, de cambiar, de hacerse una mejor versión de ella o de él mismo. Los procesos que más te van a transformar son los procesos en los que menos en control vas a estar. Y eso está bien. Qué delicia esos momentos donde podemos ser creadores de nuestra realidad. Qué delicia esos momentos donde estamos cambiando nuestros hábitos y eso se ve en nuestra piel y se ve en nuestra salud. Y nuevamente los invito a que lo hagan porque vale toda la dicha y la pena del mundo. Transformarnos vale la pena, vale el esfuerzo porque te estás mostrando a ti mismo de lo que eres capaz. Dejar tus vicios, dejar los hábitos que te estancan, alimenta tu amor propio de una manera que nada más lo hace, porque es devoción pura, es amor incondicional del de verdad. Entonces, claro que vale la pena, claro que vale el esfuerzo, levantarme a hacer ejercicio, hacer las cosas distintas, meditar quizá, orar de pronto, escribir, lo que sea que a ti te esté acercando cada vez más a una versión diferente y más liviana y más consciente de ti. Pero cuando sientas que lo estás haciendo todo, cuando sientas que te estás esforzando en tu negocio, en tu familia, en tu relación, en tu salud, y de pronto la vida o las cosas no están respondiendo como tú crees que deberían responder, pausa, respira, pídele a tu alma, al universo, a Dios, a la fuente, lo que tú creas, que te muestre, que te permita ver, que te ayude a ver cuál es el camino, cuál es la lección ahí, cuál es tu misión dentro de este capítulo de tu vida, qué es lo que puedes aprender acá, cuál es el portal que estás atravesando, qué te está requiriendo este momento de tu vida. Muchas veces cuando es algo físico, cuando es algún tema de salud, tendemos a abandonar nuestro cuerpo, a separarnos de nuestro cuerpo, a criticar nuestro cuerpo cuando más nos necesita. A veces cuando nuestro matrimonio, nuestras relaciones están mal, tendemos a abandonarlas, a criticarlas, a alejarnos, a hacernos más ausentes, cuando muchas veces necesitan más de nuestra presencia, cuando muchas veces nos necesitan más ahí, con el corazón abierto, con la vulnerabilidad abierta. Ahí hago un disclaimer, obviamente si estás en una relación abusiva, por favor, sal de ahí, no quiere decir que tengas que seguir esforzándote una y otra vez con una persona que solo te está maltratando, cierro paréntesis. Pero en general, cuando estamos frente a situaciones que no están respondiendo de la forma en la que nosotros esperamos, es porque se nos está requiriendo una versión más elevada de nosotros y no más elevada como superior, sino más elevada en nivel de perspectiva, con una perspectiva más amplia de, ok, de pronto en este momento no entiendo por qué esto está sucediendo, pero confío. Confío en que este es el portal que me va a llevar a una mejor versión de mí, a una versión más humilde, a una versión más sabia, a una versión más consciente, a una versión más saludable, a una versión que va a aprender algo de acá. Y hoy, después de 10 meses y medio, 11 meses de empezar mi embarazo y de haber atravesado por tantas cosas, porque ahí no paró el aprendizaje, después llegó con el parto, que ese será otro capítulo, después llegó con la maternidad, con la lactancia, porque la maternidad es un ejercicio de soltar expectativas constante, es un ejercicio de hacernos humildes una y otra vez sin victimizarnos porque es hermoso y es delicioso y es el amor más increíble del mundo, pero al mismo tiempo viene a decirte como tienes que soltar y tienes que soltar expectativas porque es una experiencia que te va a confrontar con la humildad una y otra vez y te va a demostrar que no eres perfecta y que está bien no ser perfecta y que el amor incondicional que te tienes a ti tiene que estar por encima de las expectativas que tienes contigo mismo
o contigo misma, porque eso es en general en la paternidad y en la maternidad, pero se los comparto a ustedes porque yo lo estoy aprendiendo a través de este proceso y estoy cayendo en cuenta nuevamente de esto a través de la maternidad, pero creo que es algo que nos aplica a todos los seres humanos y entre más nivel de conciencia, más lo vamos a ver en nuestra realidad. Qué delicia hacer todo lo que está en nuestras manos por evolucionar y por ser mejores versiones de nosotros, pero la vida nos atraviesa y no nos podemos escapar de ella y la idea no es escaparnos de ella y tener todo bajo control. La idea es recordar que nuestro camino es nuestro, que nuestra experiencia es nuestra, que está diseñada específicamente para lo que nuestra alma necesita, específicamente para lo que nosotros necesitamos aprender, que si estás atravesando una crisis económica, algo viene a mostrarte, algunos skills o habilidades viene a pedirte que desarrolles. Te lo digo yo que también estuve atravesando hace muchos años una crisis económica y me vino a mostrar un montón de cosas y desde eso amo aprender de negocios, amo aprender de cómo gestionar mi plata, amo aprender de la cantidad de códigos y creencias que tenemos dentro acerca de la abundancia material, financiera y económica. Y eso vino a mostrarme. Lo mismo con la maternidad, lo mismo con el embarazo, lo mismo con la lactancia, que como les digo, después les contaré a más detalle todo lo que ha sucedido, porque el parto para mí también fue un soltar expectativas y confiar en que mi camino era el que yo estaba atravesando y no el que yo tenía en mi cabeza idealizado de esto es el deber ser y yo lo quiero así, quiero que sea con luces de colores y en el agua y sin dolor y voy a controlar mi respiración. No fue así. Es decir, hice todo porque fuera así y el espacio se veía así y tuve la piscina y entré en la piscina y respiré y puse mis afirmaciones y todo fue hermoso y me sentí muy acompañada de mis ángeles, pero al mismo tiempo estaba en un parto con una bebé que estaba mirando hacia el otro lado, es decir, Matilde venía de cabeza, o sea, estaba bien posicionada, pero los bebés vienen mirando, hagan de cuenta, hacia tus órganos, hacia tu espalda. Matilde venía mirando hacia el vientre, o sea, venía mirando hacia el otro lado, eso le llaman posición posterior o como después me enteré, bebé mirando hacia las estrellas. Puede ser más hermoso eso, o sea, el nombre es hermoso, fue tremendamente doloroso. Y eso cambió las expectativas de mi parto porque es un parto donde la dilatación es mucho más lenta, donde el parto es mucho más doloroso porque la cabeza del bebé está pegando constantemente con un hueso tuyo, con el hueso de tu pelvis, entonces duele, es doloroso. El sacro, que es el hueso de atrás, sale muchísimo, o sea, Simón, que es mi pareja, todavía me dice, todavía me sueño con ese hueso tuyo salido porque él sí lo podía ver, yo estaba en plena como viaje astral, drogada con mis hormonas porque no estaba medicada, entonces estaba ahí como en un viaje que después les contaré, hermoso, transformador, difícil al mismo tiempo. Y todo eso fue lo que me trajo a entrar en esta conciencia de wow. Las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort y de nuestras expectativas son las que más vienen a transformarnos y más nos recuerdan que nuestra vida no es perfecta y no tiene por qué serlo. Y perfecta me refiero como no siempre obedece a nuestras expectativas y no tiene por qué hacerlo porque está viva y como está viva nos va a atravesar a nosotros y tiene formas muchas veces muy salvajes, como fue en el caso de mi parto, de mostrarme que todo viene con un aprendizaje y que todo tiene su razón de ser si yo me permito verlo así, si yo me permito tomar la perspectiva para entender por qué las cosas suceden como suceden y no como yo quisiera que sucedieran. Si hoy estás atravesando una situación que sientes que no responde a todos los esfuerzos que tú estás haciendo, no se te olvide que no estás solo, tú no estás solo diseñando tu vida, tú no estás solo en este universo, tu mente no es la única que está construyendo todo alrededor tuyo. Estás acompañado también por un flow universal, por un campo cuántico inmenso que te está mostrando la energía disponible. Estás de la mano con tu alma co-creando todo esto y es una parte de ti muchísimo más consciente, pero que
pero que habita en tu inconsciente, entonces no la vas a poder entender con tu mente racional, pero que si te permites con humildad observar, la vida misma y tu alma te van a ir mostrando en el camino por qué las cosas suceden como suceden y por qué todo es una oportunidad, todo es un alimento para podernos transformar. Habrá cosas que se nos salen de las manos, ¿saben? También estamos en un plano de dualidad donde nos vamos a encontrar con personas que no tienen un corazón limpio, que no tienen un corazón puro, que son manipuladoras, que son estafadoras, que estamos en un mismo plano con muchos tipos de seres y vivimos bajo el libre albedrío. Entonces, aparte de estas situaciones que de pronto son más individuales y más nuestras, donde la vida nos responde como nosotros queremos, además de eso también estamos en un plano con un montón de seres diferentes a nosotros que tienen el mismo libre albedrío que nosotros y que de pronto van a entrar en contacto con nosotros, nos van a romper el corazón, nos van a robar dinero, nos van a hacer la caída y la trampa y nos va a dar duro darnos cuenta que vivimos en el mismo plano con estas personas y no siempre es tu alma queriendo que entres en contacto con ellos, sino es simplemente el libre albedrío que nos rige a todos acá y nos encontramos en este plano y de una u otra forma podemos otra vez elevar nuestra perspectiva y sacar de todo lo que nos suceda un aprendizaje, una forma o una manera de fortalecernos a nosotros. Entonces, no es que te merezcas todo lo horrible que te pasa, no es que todo lo retador que te pase sea horrible, pero muchas veces, la mayoría de veces, las experiencias complejas o que se salen de nuestro control tienen también la potestad y la posibilidad de funcionar como grandes portales en nuestra transformación. Te invito a que si hoy estás atravesando algo así, pauses un momento, respires un momento, recuerdes qué es lo que en realidad anhelas a profundidad, mucho más allá de la experiencia física o la experiencia humana o tangible. Y, y recuerdes que es posible que este momento retador, que esta experiencia retadora, que no responde a lo que tú crees que estás haciendo o anhelando, te está mostrando un camino a convertirte o a alcanzar eso que en profundidad estás queriendo, estás anhelando o estás esperando. Es una dicha y un privilegio para mí estar acá nuevamente. Después de todas estas semanas ausentes, esto se siente como un regalo inmenso y eso es lo que pasa justamente con los aprendizajes de la vida, que volvemos a lo que en algún momento fue cotidiano y se siente como el regalo más grande. Me siento tan afortunada de estar acá y de tener este espacio que hemos construido que se me aguan los ojos y el corazón se me abre inmensamente. Gracias por estar acá y nos vemos la otra semana para otro capítulo de Glitch. Un besito, bye.